Buenas tardes, muchachos. Vamos a dar inicio a la presentación Impacto de la enfermedad y la hospitalización en el niño y la familia, que está sumamente relacionada con eh, lo que es el niño hospitalizado. Vamos a hacer un poquito de, yo diría, de reflexión, de recorderis en cuanto a la pediatría se refiere, ya que es la ciencia que estudia las enfermedades de los niños. La pediatría social estudia al niño sano en relación a su comunidad. La pediatría preventiva estudia exclusivamente al niño sano. Y la pediatría es una especialidad médica que hemos ya dado, hemos explicado que va a estudiar al niño enfermo, también abarca el niño desde su nacimiento hasta la adolescencia y tiene que ver con niño sano y niño enfermo. El término de pediatría o el término viene de la palabra griega que significa paidos, que paidos es niño y atrea que es curación. O sea, el niño estudia entonces tanto al niño sano como al niño enfermo, hasta que llegue a la adolescencia. Hay periodos en los que pasa el niño y ustedes ya prácticamente los deben conocer porque ustedes ya han dado crecimiento y desarrollo y se ha hecho énfasis en esto. Por ejemplo, el periodo perinatal, que es antes del nacimiento, antes del nacimiento y comprende desde las 28 semanas de gestación hasta los 7 primeros días de vida. Periodo neonatal, que es el recién nacido desde el momento de nacimiento hasta sus 28 30 días primeros. Periodo neonatal precoz, desde el nacimiento hasta los primeros 7 días de vida, y el periodo neonatal tardío comprende desde los 7 días primeros hasta los 28. También el periodo de lactante, que se divide en periodo de lactante menor, que es de 30 días a un año, y el lactante mayor, que va de un año hasta los 2 años. El periodo preescolar, que va de 2 hasta los 6, escolar de 6 a 11, puberal de 12 a los 14, y el adolescente que va de 15 a los 18 años, que ya ustedes eso lo deben dominar porque esto se hizo énfasis en la parte de crecimiento y desarrollo. Un poquito de historia que ya también la vimos en la historia de pediatría, pero que vamos a recordar, es que al inicio del siglo XX, perdón, XIX, las sociedades de pediatría y los congresos de pediatría empezaron a surgir. Y en el siglo XIX, entonces, también desarrollaron esa base científica, especialmente en Francia y Alemania, y se crean los hospitales modernos en Europa y Norteamérica. El siglo XX, entonces, hay organismos internacionales que se dedican al cuidado del niño, a saber todo lo de los niños, como es la UNICEF, que protegen la infancia, la ONU, que habla de los derechos del niño desde 1959, el desarrollo de la capacitación pediátrica, creación de las sociedades de especialidades pediátricas y como consecuencia va a haber una disminución de la mortalidad infantil, porque si las personas, los profesionales se están capacitando, quiere decir que debe ir mejorando la salud de los niños en el país. A partir del Renacimiento, entonces, ya se comienzan a considerar las enfermedades de los niños como una actividad médica y se escriben libros de orientación más de pediatría. La edad moderna comienzan a aparecer centros dedicados al cuidado de los niños y la pediatría se convierte en una especialidad médica, pero con una identidad. Y en el siglo XX fue el señor Andrés Martínez Vargas quien fue el precursor de la pediatría realizando un tratado de pediatría que es uno de los tratados que más los pediatras y los colegas contemporáneos han utilizado para hacer su revisión bibliográfica y para conocer muchas de las cosas de pediatría. A pediatría le incumbe los cuidados del niño y el adolescente sano, la asistencia médica integral del niño y adolescente enfermo, a cuanto atañe al niño sano o enfermo en sus relaciones con la comunidad. Que el niño llegue a la edad adulta en un perfecto estado de desarrollo físico, mental y social.
Y de todo eso, no solamente la pediatría, jóvenes. Por eso es que el tema es la familia, porque la familia juega un papel esencial en la afectividad, en la socialización, en el cuidado de ese niño. Entonces, lo que se quiere es que el niño llegue sano en ese sentido. Y hay influencias en el niño del mundo que lo rodea, de un mundo, de un entorno nacional, de un entorno internacional, de todo lo que ven, de todo lo que oyen, de todo lo que definitivamente se ve en la práctica, un ambiente social local y un ambiente social inmediato, la, la, el ambiente, todo lo positivo o negativo que exista en un ambiente, ya sea cercano, ya sea lejano, va a influir en ese niño en toda su vida si los padres no están claros en la orientación. También ahí, aquí en este tema, vamos a ver un resumen de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, importante, el derecho a la supervivencia. Ese niño tiene eh, necesidades básicas y hay que cumplírselas, hay que fortalecerle toda esa parte, la alimentación, el cobijo, la atención sanitaria, todo eso el niño tiene derecho, derecho al desarrollo, ese derecho a alcanzar su máximo potencial con la educación, con el juego, con la conciencia, con la religión, con el trato, derecho a la asistencia. Los niños discapacitados tienen derecho a una asistencia especial, derecho a la protección frente a todas las formas de abuso, descuido, explotación o discriminación. Jóvenes, como yo les explico, cada día hay más niños abusados, explotados, discriminados. Y lo triste de la realidad que yo les puedo presentar como enfermera pediatra y como enfermera de administrativa es que cada día hay más niños pequeñitos abusados. Y esto se está volviendo como una pandemia. Hay que trabajar muchísimo con la familia. El derecho a la participación para que haya desempeño en un papel activo en cuanto a las comunidades y naciones se refiere. Vemos entonces la asistencia sanitaria en el niño, o sea, el entorno familiar se ve, los padres, familia y amigos y todo lo que uno lleve, lo que uno tenga, los hábitos, las cualidades, los valores, eso va a ser influenciado en ese ser que se llama niño. Los servicios locales como la atención primaria, las enfermeras de pediatría, la farmacia, la escuela, todo eso también va a influir en esa vida de ese muchachito. Y los servicios especiales, como son los centros de tercer nivel, servicios especializados, organizaciones de voluntarios que son sumamente importantes en cuanto a lo que es la asistencia sanitaria en este niño. O sea que, como habíamos hablado, hay una influencia grande en ese crecimiento y desarrollo de ese muchachito y que lo vimos como normal el crecimiento, pero que ahora vemos un poquito de todos esos factores que están influenciando en el niño definitivamente. Ejemplo, también algunos problemas de salud de los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué existe en un país subdesarrollado? Infecciones, nutrición, desnutrición, problemas del desarrollo, anomalías congénitas, problemas sanitarios, atención sanitaria, pobreza y desempleo. Nosotros estamos todavía en vías de desarrollo, jóvenes. Por lo tanto, todos estos elementos, todas estas situaciones se van a ver involucrados en el crecimiento y desarrollo del niño. Tenemos mucha desnutrición. Ustedes han ido a Nutrihogar a hacer laboratorios, a evaluar a un niño, a apoyar en esa parte. ¿Cómo es posible que todavía exista en nuestro país, en el siglo XX, XXI ya, desnutrición tan grande como la que existe todavía? Y infecciones, anomalías congénitas. O sea, ¿por qué? Y la pobreza sobre todo y el desempleo, pero miles de miles. Entonces, sí, es importante ese contraste de los problemas de salud con país sub y país desarrollado. Entonces, en los países desarrollados va a haber enfermedades graves, consumo excesivo de alimentos, droga, embarazo en adolescentes, diferencias sociales que también existen en nuestro país como país subdesarrollado o en vías de desarrollo, porque no estamos tan subdesarrollados, pero tampoco estamos tan sub ni tan
estamos en la vía del desarrollo, que ojalá logremos definitivamente estar en una forma mucho más proactiva en cuanto al desarrollo se refiere de nuestro país, que no haya tanto desempleo, que no haya tanta pobreza. Vamos a ver un poquito la anamnesis y exploración de escenarios clínicos en cuanto, acuérdense, hablando de anamnesis, una historia, un interrogatorio, una exploración de los escenarios clínicos y vamos a ver que una enfermedad aguda puede ser respiratoria, la meningitis, etcétera. Un problema crónico, puede haber un fallo de crecimiento, una tos crónica. Ustedes ven, la enfermedad aguda es de fácil recuperación, de fácil tratamiento y de fácil diagnóstico, mientras que un problema crónico o una enfermedad crónica es incurable, nada más tiene el tratamiento. El recién nacido con alguna malformación congénita como el síndrome de Down y muchos síndromes que hay ahora y muchos problemas de metabólicos que están existiendo y de enfermedades raras, sospecha del retraso del desarrollo, la marcha, el habla, etcétera, problemas de conducta, hiperactividad, trastornos de alimentación, tenemos mucho. Y dentro de esa anamnesis y la exploración, tenemos que establecer objetivos como los hechos relevantes de esa historia, como detectar signos clínicos relevantes, porque es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis, una buena exploración y que aparte de esa exploración tengamos objetivos claros para ayudar a esos niños. Combinar los hallazgos de la exploración con la historia es importante porque usted le puede decir, no, que el niño es bien querido, que el niño es bien amado, que el niño fue deseado, pero usted ve una exploración que el niño está desasiado, que está bajo peso, que está apagadito, que llora mucho, que se come las uñas, que se obra. Usted tiene que ir de la mano en ese sentido. Establecer un diagnóstico concreto o diferencial provisional basado en la deducción lógica. Hay que hacer analítico, hay que tener observación, hay que tener escucha y hay que estar bien pendiente de la sintomatología, factores de riesgo con definitivamente lo que es un diagnóstico que uno pueda realizar. Y eso tiene que ir de la mano con ensamblar una lista de problemas y el plan de actuación. Bueno, yo evalúo a ese niño, tiene estos problemas, o y estos factores de riesgo, y cuál es mi plan de actuación en relación a eso. También vamos a establecer definitivamente, jóvenes, vamos a establecer la edad del niño, muy importante. En esa anamnesis que usted haga, en esa historia, en esa exploración, básicamente el niño juega un papel esencial, porque la edad, tú no puedes tratar a un niño, o usted no puede tratar a un niño, evaluar a un niño recién nacido, de 3 meses, de 8 meses, de 5 años, de 8, de 12, de 14, igual. Todos tienen que tener una evaluación que lleva una secuencia cefalocaudal próximo distal, sí, pero que usted tiene que evaluar la edad, la naturaleza de esa enfermedad, la forma de hacer la historia. No es lo mismo hablarle a un escolar que hablarle a un lactante que no te va a contestar, pero que los padres están observando sagaces, como tú preguntas, la intensidad, la forma, la organización en la que usted interviene. Preguntar también al niño si es adecuado, leer cualquier carta o informe previo, observar al niño durante la anamnesis. Todo eso es importante en esa evaluación, valoración y exploración de estos niños que son puntos claves. Dentro de esto, la historia clínica también, leer previamente notas de remisión e informe. Usted tiene que saber que usted no va a hacer una evaluación de un niño de 5 años en una área donde usted esté o en pediatría o lo que sea, si usted no lee previamente, oye, ese niño viene con un problema. Yo cada vez que recibo un niño pregunto, ¿es un niño sano o es un niño que ha tenido ya un diagnóstico previo y que ya viene con alguna secuela o viene entonces afectado por ese diagnóstico? Usted tiene que conocer previamente los informes,
También el nombre, el sexo del niño, cómo llamar al niño. Usted no lo puede llamar fulano de tal. El niño se llama Juan Pérez, el niño se llama Pedro Miguel, el niño se llama David González. Recuerden que el nombre es la melodía más hermosa que uno puede definitivamente expresarle a un ser humano. Usted debe presentarse. Mi nombre es María Ríos, soy enfermera pediatra, lo voy a atender. Mamá, voy a atender a su niño, vamos a evaluarlo. Me acompaña, espero toda su colaboración para ayudarlo, para ver si está sano o si alguna situación para poderle orientar. Determinar la relación de adulto con el niño, establecer contacto ocular, siempre es importante. El entorno que sea lo menos amenazante posible. Los niños le tienen temor a todo, definitivamente. Entonces es importante que nosotros, en ese sentido, valoremos, tomemos conciencia y también dispongamos de una serie de juguetes y aditivos para que ese niño esté más alerta. Vamos a ver también la dinámica en esa anamnesis, la anamnesis que es el interrogatorio, antecedentes personales, cuáles son, siempre se nos pregunta, ¿usted sufre de alguna enfermedad, tiene algún problema? Los familiares han sufrido de cáncer, de hipertensión, alguna enfermedad congénita. Todo eso entra en la dinámica de la anamnesis, en la dinámica del interrogatorio. Síntomas de presentación, ¿por qué vino, señora? ¿Qué tiene su niño? Usted lo va a evaluar por sistemas y aparatos. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo es esa historia social de ese niño? ¿Se relaciona, no se relaciona? Eh, ¿Habla, no habla? ¿Cómo ha sido esa historia realmente de ese muchachito dependiendo? Recuerden que es importante la edad. Dentro de la exploración, la metodología de la exploración en niños es sumamente importante. Obtener la colaboración del niño, hacerse amigo, ser amable. Usted no puede llegar a un niño con una cara dura, con un tono de voz fuerte, porque el niño se va a asustar. No intente dominarlo. Sí, mi amor, mira que esto, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Mire, así como vemos las imágenes son reflejo de lo que estoy hablando. Al niño hay que manejarlo como niño, no como un adulto. Usted no puede tratar al niño como un adulto, hablarle como un adulto. Oye, ven acá, mira, dime, ¿cómo te sientes hoy? No, usted le tiene que hablar de otra forma. Maniobras de relajación, cómo ocultar un muñeco, cómo tocar la mamá, la mano de la madre, del muñeco, de uno. Mira, ¿ves? Estoy calientito, vamos a ver cómo te sientes, vamos a tocarte la cabecita, vamos a hacer estas cosas que uno puede ayudar para que el niño tenga más confianza. Eso va en la exploración, la metodología que usted utilice, explicar lo que se le va a hacer, hablarle, los procedimientos desagradables, dejarlos para el final. ¿Por qué motivos, jóvenes? Porque los niños necesitan tener confianza en la persona, en el personal, en la enfermera, que definitivamente les va a dar la orientación o que les va a hacer un examen. Y es importante, ¿por qué motivos, jóvenes? Porque el examen o la anamnesis que estoy hablando y que cada punto de exploración, dinámica y todo tiene un sentido, como para la evaluación o el avalúo físico, en esa metodología de exploración en niños, tiene que adaptar la exploración a la edad del niño. Recuerden que la edad es sumamente importante. Los primeros meses en la camilla con un padre cerca. Niño pequeño a veces mejor en brazos de la madre. Preescolares inicialmente jugando. Mayores y adolescentes les preocupa la intimidad, los adolescentes siempre con alguien adelante, madre, enfermera, etcétera. Ser sensibles al pudor de los niños al desnudarlos. Manos templadas y limpias. Eso es dentro de la metodología que usted debe utilizar en la exploración en niños. Y eso va a depender mucho de la edad. Entonces el niño es importante, se comprende al individuo que tiene pocos años de vida y se encuentra en el periodo de la niñez. Eso es un niño. Y la palabra niño es de origen latín, que dice infans, que significa el que no habla, ¿sí? Otra connotación, aparte de la griega. Entonces hay características morfológicas, biológicas del niño que lo diferencia del adulto y eso es sumamente importante. Recuerden que yo les he dicho a ustedes, el niño no es un adulto en miniatura, para nada.
El niño es niño y hay que tratarlo como tal. Vemos entonces que el crecimiento, la característica más importante del niño, muy importante del niño y no del adulto, además es común para todos los periodos anteriormente nombrados. El crecimiento, el niño está en completo y permanente crecimiento. La evolución morfológica, el niño no es una miniatura del adulto. Por ejemplo, el recién nacido tiene el cráneo excesivamente grande, lo hemos visto, con respecto al resto del cuerpo. Eso es normal. Pero acuérdense cuando yo les hablo de los problemas de hidrocefalia y todo eso que lo vimos en crecimiento y desarrollo. Eso es otro tipo de cosas. Vemos morfológicamente y biológicamente al niño. La nutrición y el metabolismo tienen una gran importancia en el niño y es totalmente diferente al adulto. Por ejemplo, un bebé no puede ingerir carne entera, aunque sea triturada, porque su organismo no admite tanta cantidad de proteínas. Tenemos que estar claros en estas características morfológicas. Durante los primeros meses, su alimento debe ser exclusivamente leche, totalmente pecho los primeros 6 meses de vida. Posteriormente al sexto mes, entonces usted debe saber que debe conocer o comenzar con la alimentación complementaria. La parte inmunológica, que el sistema de defensa, el niño cuando nace tiene una inmunidad pasiva procedente de la madre. A medida que va creciendo ya, que la va perdiendo, entonces por eso necesita alimentación, para que esté con todos los nutrientes esenciales básicos. La solidaridad funcional, o sea, todos los órganos y sistemas del niño forman una unidad de tal manera que una enfermedad de un órgano o aparato puede afectar a otros. Por ejemplo, un niño con una otitis, que es la infección del oído, puede presentar vómitos, puede tener gastroenteritis y también puede tener una infección de vías urinarias. O sea que están varios sistemas involucrados en un mismo, en un mismo órgano. Las características médicas del niño que lo diferencia del adulto, totalmente jóvenes, terapéuticas propias. El niño tiene dosis pequeñas. El niño no se puede dosificar como un adulto jamás. Y eso, por favor, ustedes deben, y vamos a hacer un laboratorio uno de estos días, que ya terminemos con NutriHogar y con otros laboratorios. Vamos a hacer un laboratorio de un video con lo que es la metrología o la farmacología o algunas dosis de reconstitución para que veamos si practican la regla de tres y eso. La dosificación de medicamentos en niños suele darse siempre en miligramos por kilo de peso. Por eso es que es importante que al niño se le pese cada vez que va al médico pediatra, porque él no puede dar una dosificación si no está basada en el peso. Asistencial y científica. Tiene que dársele al niño esa atención. A la hora de hacer alguna revisión de alguna enfermedad o en alguna prueba, incluso para seleccionar una vía, la dosificación de medicamentos en niños suele ser en miligramos por kilo de peso por día. Y eso es importante. Necesita un consentimiento informado. Todo niño debe tener un adulto que esté con él. Hay características médicas del niño que lo diferencia del adulto, peculiaridades en reacciones clínicas. Es muy importante. Algunas reacciones clínicas en el niño no son ni parecidas a la del adulto. La infección de un niño tiende a diseminarse con rapidez y con sintomatología típica. O sea, un niño a veces no te expresa o no se desarrolla tanta sintomatología visible como un adulto. Un niño que aparentemente tiene una otitis puede tener cualquier otra infección. La influencia genética del periodo fetal es sumamente importante dentro de las diferencias del niño con el adulto. Y todas las malformaciones y enfermedades genéticas se presentan y la mayoría de las veces se manifiestan en la niñez. Por eso es que es importante que durante la gestación, durante que la mujer esté preñada, se realicen ecografías periódicas para detectar algunos problemas congénitos. Y es por eso que se realizan a menudo también.
Enfermería pediátrica es la parte de la enfermera que se ocupa de la asistencia integral del niño en sus diferentes etapas de la vida hasta que culmina su crecimiento. Incluye todo cuanto se refiere a la prestación de cuidados para promover y proteger la salud, para prevenir y curar la enfermedad, como rehabilitar los niños. Es el todo integral y al niño no se ve solo, se ve con su dinámica familiar. Por eso que durante siglos se ha planteado la atención al niño enfermo desde dos perspectivas: la de curar su enfermedad fisiológica con fármacos o operaciones quirúrgicas sin preocuparse de los aspectos psicosomáticos, y la de organizar su internamiento hospitalario pensando únicamente en el orden y la tranquilidad dentro de la institución. Por ejemplo, podía parecer normal que los padres no estuvieran presentes en las curas de los hijos, porque lloran más si ellos asisten a ellas. Le fuera prohibido a las madres quedarse por la noche con sus hijos, porque se crea mucho desorden. No se le explicaba nada antes de ser ingresados u operados, y se daba prioridad jóvenes, eh, a estos aspectos, y no se tenía en cuenta el sufrimiento que estas prácticas podían suponer para ellos. O sea que recordemos un poco la historia de pediatría. Los niños eran tratados, maltratados, abusados, regalados, asesinados, hasta que llega un momento en que viene la base científica. Los niños eran entregados a los hospitales, a los hospicios, y nunca más veían a sus papás hasta cuando salían. Y por eso se descubrió que había una carencia afectiva y que había una caquexis emocional, que era como una desnutrición emocional. Y esto es parte de lo que se ha planteado a través de dos perspectivas y que debe haber y que por lo general debe mejorar. Repercusión psicológica de la hospitalización que tiene que ver para los niños. La enfermedad es un acontecimiento común en la vida del ser humano, así como es la vida. Vivimos y nos enfermamos. Desde la primera infancia, incluso desde la concepción, la persona está expuesta a la experiencia del enfermarse y va a producir sensaciones internas inusuales, un repentino conocimiento de procesos corporales desconocidos y una explicable pérdida de control de algunas partes o funciones del cuerpo, porque ya yo les expliqué el niño hospitalizado y cómo son esas reacciones por etapas. Entonces, para aprender y desarrollarse, el niño debe percibir y explorar e intentar comprender las situaciones nuevas que le provocan incertidumbre y curiosidad, con la finalidad de una adaptación. Por eso es importante que la enfermera y el enfermero le hablen al niño, tengan una dinámica diferente, le explique, jueguen con ellos. Eso tiene que ser una parte esencial en la atención integral del niño, y dejarnos flexibilizar mentalmente que el niño tiene que estar ya como un niño enfermo, porque a veces hay cosas que las tienen en su casa y no en los hospitales, aunque los hospitales son nosocomios, que son virus, bacterias y todo. Entonces tenemos algunas reacciones psicológicas a la enfermedad de la infancia, según Rodríguez Sacristán de 1994, y él habla de reacciones de adaptación. Eso lo tocamos mucho cuando hablamos del niño enfermo. La rebeldía, la ira, la sumisión, las reacciones defensivas que ellos regresionan, ¿verdad? Ellos niegan, no son ellos, soy yo. Reacciones construidas por experiencias mixtas: temor a la muerte, sentimiento de culpa, sentimiento de impotencia, descenso de la autoestima, mutilación, y las reacciones de inadaptación y desajuste, por ejemplo, una angustia psicológica, eh, reacciones neurológicas que tienen fobias, todo le da miedo, no pueden estar solos, la oscuridad, histeria, obsesiones, y reacciones depresivas entran dentro de estas. Entonces, la hospitalización debe considerarse una experiencia excepcional. Con una imagen cultural negativa se ve en los hospitales igual la gravedad. No existe una respuesta universal a la hospitalización. Existen diversas variables: motivo de ingreso, la edad del niño, estadio de la enfermedad,
que van a influir en la respuesta individual de ese niño. Las repetidas hospitalizaciones de periodos superiores a las 2 semanas en niños entre 1 a 3 años puede actuar como sensibilización a patologías mentales en el futuro, según Quinton y Rutter. Y es importante porque cuando hablábamos de del niño hospitalizado, hablábamos que aquellos niños que han estado ya con esa experiencia de hospitalización se adaptan mucho más que aquellos niños que entran de salida. En la antigüedad, entonces, esa evolución histórica de la hospitalización infantil era una simple posesión de alguien o un ser abandonado, como ya les expliqué. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y su ímpetu liberador, se promulgan los derechos a favor de los pequeños abandonados y se encierran en hospicios la mortalidad mayor al 90%. O sea, imagínense, esos niños eran encerrados en hospicios que se supone, entre comillas, lo cuidaban muy bien, entre comillas, las comadronas, las madres, las monjas, y miren que había una mortalidad mayor al 90%. Y durante esta revolución industrial inglesa, la época de máxima explotación laboral en la infancia, se dieron ya medidas legislativas para regular el trabajo de los niños, ya jornadas de 16 horas en minas o hospitales pediátricos eran hospicios hasta el primeros del siglo XIX. Seguimos con esa evolución histórica y con el progreso científico, tecnológico y el avance en el conocimiento, se experimenta entonces un gran desarrollo y se fragmenta atención en los órganos, sistemas, como una visión global del hombre enfermo. Hay mayor atención a las causas que a las consecuencias de la enfermedad. Las condiciones de bienestar del paciente eran totalmente secundarias en la hospitalización, consideradas una pérdida de tiempo. Miren cómo se veía esa hospitalización infantil. El niño carecía de auténticos derechos. La presencia de los padres en el hospital era considerada como un estorbo. Las visitas eran espaciadas y rechazadas o prohibidas totalmente, como ocurrió en muchos hospitales hasta los años 50. Aunque existían estudios que demostraban que el 10% de los niños que sobrevivían a los hospicios habían estado en compañía de sus padres y que ese afecto curaba, porque se dieron cuenta que los padres, estando ahí, los niños sanaban más rápidamente, igualmente se daba todavía en esa etapa. La hospitalización también se veía como la separación forzosa, calificada por Cobo como la mayor catástrofe que le puede ocurrir a una persona entre los 8 meses y los 5 años. Y eso estaba argumentado psicológicamente, científicamente y en todos los sentidos. Entonces vemos cómo ha evolucionado históricamente esa hospitalización del niño y más tarde se le denominaría síndrome de deprivación materna, puesto que era la separación y no el hospital la que causaba trastornos secuenciales del comportamiento del niño, o sea que el niño tenía una carencia afectiva, porque eran los padres, y aunque en la época antigua, el siglo de 20 para atrás, todavía, teníamos esa carencia los seres humanos de creer que los papás eran un estorbo, esos niños definitivamente pasaban por una serie de consecuencias terribles emocionales, hasta ver unas conductas aterradoras. Y veíamos entonces también que esa hospitalización infantil acababan con marasmo físico y afectación intelectual que venía a ser irreversible después de un cierto tiempo de separación, aún restituyendo a los padres. Es sumamente importante entonces valorar que el papá, la mamá juegan un papel esencial en la atención del niño, por muy regañones, por muy que sean, juegan un papel importante y eso hay que evaluarlo y también hay que tomarlo en cuenta. En los años 30, la separación del niño hospitalizado constituía una agresión que producía secuelas de diferente gravedad en función de los casos, sujetos y duración. Vemos cómo se veían esos niños.
Entonces, durante esta hospitalización también y esa evolución histórica, sobre los años 50, diversos autores, el desarrollo emocional del niño, Splish, Bowley y Robertson, mostrando el intenso estrés emocional que manifestaba ese niño al separarle de sus padres. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo difunde y el interés lleva a la creación de organizaciones y revistas relacionadas con la psicología pediátrica. Con la hospitalización de los recién nacidos bebés, se comprobó hace 25 años en Inglaterra que las caricias y los arrullos eran lo único que funcionaba en ciertos niños para que aumentaran de peso. Vemos un poquito, vemos un poquito, quizás hay muchas cosas todavía que estudiar y evaluar. Cuando ustedes asisten a NutriHogar y vemos una cantidad de niños con desnutrición en un solo hogar, pero no vemos el resto y ni tampoco el país que no puede llegar a estos hogares, cómo definitivamente las caricias y los arrullos son tan esenciales en una recuperación de un peso simplemente para que vean. Y los bebés sienten entonces un apego intenso y natural hacia la madre, o sea, perdón, sea o no biológica, y eso es lo que yo les digo. Al igual que el niño, la separación de la madre constituye una amputación ecológica. Eso es traumático, nada más de hablarlo, de verlo en la base científica. Pero a veces nosotros somos muy amantes a ser duros y decir, bueno, es que esa mamá es mala, pero puede ser mala en algunos aspectos, pero es la mamá. Y ese contacto físico y esa, diría yo, genética que trae desde que lo tiene en el vientre, juega un papel esencial en esa evolución de ese niño en su hospitalización. Hoy se acepta unánimemente la importancia de la prevención de los aspectos graves o de los efectos de la hospitalización y se realizan programas de preparación psicológica para ayudar a los niños a afrontar experiencias hospitalarias. Ojalá que así como canta conmigo, que se preparan esos niños, que le dan toda una serie de talleres para todo, tengamos también algún día una escuela para padres, para niños, para todos, para si en algún momento están hospitalizados, pudiesen tener un poquito más de aceptación o de adaptabilidad a la hospitalización. Entonces vamos a ver algunas variables que van a influir en la respuesta de hospitalización según Sahel, Siegel y Du Hudson en 1992. Ellos dicen que hay factores estresantes de la hospitalización condicionando su respuesta ante ella y la enfermedad. Por ejemplo, la edad, el sexo, el desarrollo cognitivo, el diagnóstico médico, la duración de la hospitalización, experiencias previas, naturaleza y el tiempo de la preparación para la hospitalización, el ajuste psicológico prehospitalario y la habilidad de los padres a fin de ser un apoyo adecuado para el niño. Todos estos puntos nosotros también los tocamos dentro de el niño hospitalizado, que es sumamente esencial y los volvemos a repetir como variables que influyen en la respuesta a la hospitalización. Entonces vemos el niño según reacciones más comunes en el niño a la hospitalización según Zetterstrom. Y él habla definitivamente de los problemas de alimentación como rechazo o hiperfagia, alteraciones del sueño como insomnio, pesadillas o fobias a la oscuridad, enuresis o encopresis diurna o nocturna, el niño se evacúa, el niño se orina o el niño no evacúa, regresión a niveles de comportamiento más primitivos, pérdida de los niveles adquiridos previamente, el niño ya en vez de comer una comidita con cucharita, quiere ya volver a la mamadera, el niño en vez de pedir la vasenilla, ya regresiona y se orina, el niño ya se obra en los pañales, en los calzoncillos, o sea, hay una serie de conductas o reacciones comunes del niño a la hospitalización que ya los tocamos también. Sin embargo, tenemos que darle énfasis a algunos otros. Por ejemplo, dentro de las reacciones según Zetterstrom en 1949, y esto no ha cambiado a pesar de que
el año es viejísimo. Movimientos espasmódicos involuntarios de la cara o los párpados como los tics. Muchos tics, los niños tienen muchos tics. Nosotros los adultos todavía continuamos con tics y no nos damos cuenta. La depresión, la inquietud, la ansiedad, el terror a los hospitales, al personal médico, a las agujas, a los procedimientos. Ustedes ven un niño que nada más no ve de blanco y empiezan a llorar porque relaciona tristemente una cosa con la otra y aunque la enfermera esté de blanco, hay que hablarle suave al niño, hay que cantarle, hay que arrucurarlo, hay que ayudarlo para que él pueda ir adaptándose y quitándose un poquito todas esas reacciones tan difíciles. El miedo a la muerte, la regresión autista a grados de incomunicación o retraimiento, obsesión hipocondríaca enfermiza o verdaderas alucinaciones sobre funciones corporales. Todas estas son reacciones comunes del niño durante la hospitalización. Y la familia juega un papel esencial en esto. Ya lo hemos hablado también. Son el motivo para seguir adelante en la vida, con afectividad. La compañía de los padres conlleva ventajas económicas, reduce el trabajo del auxiliar de enfermería, es lo que se dice, disminuye el estrés del niño, incluso la estancia hospitalaria. Yo no veo que reduce el trabajo del auxiliar de enfermería, ni de la enfermera, ni del médico porque la mamá o el papá no da el medicamento, no canaliza la vena, no pone los venoclicin, no pone nada. Él simplemente debe estar ahí para acurrucar, orientar y apapuchar a su niño. Más nada. Donde nosotros tengamos un concepto equivocado de que el papá es el que va a hacer todo, entonces no tendríamos que estar ahí como personal de salud. La enfermedad o su posibilidad produce un cambio de conducta de los padres, modificando la dinámica interna del niño sensiblemente. Eso es importante. Y la vuelta a casa requiere de un periodo de readaptación para los padres y el niño puede aparecer problemas de sueño, de alimentación, de aclimatación a horario, porque ya se acostumbró a un horario todas las noches, que todo el mundo lo levanta a las 12, lo levanta a las 4 para ponerle el antibiótico, para tomarle la temperatura, para voltearlo, para cambiarlo de posición, para bañarlo, para los exámenes. Entonces, el niño se adapta un poco a ese horario de hospital que cuando llega a su casa tiene que ser una readaptación. Según la experiencia vivida de enfermedad, sobre todo si es crónica, pueden aparecer sentimientos de desprotección asistencial traducidos en desajustes emocionales y dependencia hospitalaria que si persiste influirá en futuras recaídas. Esto vemos mucho, sobre todo esos niños crónicos que tienen que ir con una traqueostomía, que tienen que ir con una sonda de gastrostomía, con una colostomía, con un ventilador artificial muchas veces, con un succionador. Todo eso juega un papel importante en la experiencia vivida de esa enfermedad. Y ellos sienten, o sobre todo los padres, en un momento que no van a poder cumplir con las indicaciones que requieren para ese niño. El papel de enfermería en hospitalización es esencial. Los objetivos terapéuticos a conseguir podrían coincidir en todos los miembros del equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, técnicos, médicos, trabajadores sociales, etcétera. Y son únicos para el paciente, pero susceptibles de intervenciones diferentes en función de las competencias de cada uno de los profesionales. Cada ser sabe su trabajo. Y como yo digo siempre, zapatero a su zapato. El psicólogo hace su parte, el trabajador hace su parte, la enfermera hace su parte, el anestesista, el que sea. Simplemente nosotros estamos ahí para hacer cada uno como un equipo y ayudar a que ese niño se fortalezca y salga sano de su hospitalización, con menos trauma. El personal de enfermería especializado presta cuidados específicos al niño y a sus padres. Realiza intervenciones de colaboración con el personal de la unidad, promoviendo, previniendo y afrontando los problemas de salud mental, que son sumamente importantes en las hospitalizaciones de los niños. Lo vemos como que llena la fractura, tiene un hueso roto, tiene la cabeza grande, pero la parte emocional juega yo diría que casi todo en la vida de un ser humano. La provisión de cuidados integrales de enfermería
se realiza a través del proceso de atención de enfermería por la enfermera, así como el seguimiento y valoración del paciente con contactos periódicos según sus necesidades en la unidad de hospitalización. La provisión, la enfermera es la que debe dar todo prácticamente, los cuidados integral a ese niño, desde el baño, lavado de dientes, lavado de la cara, la alimentación, estar pendiente de todo, cuántas veces orinó, si está bien atendido, si se le está dando su medicina. Por favor, la enfermera y el enfermero son esenciales en esta hospitalización del niño. Y en cuanto a la intervención con los niños, es importante reducir la vulnerabilidad del niño y los padres al estrés y a la hospitalización. Potenciar esa habilidad del niño y los padres para afrontar esa ansiedad. Desarrollar o mantener el sentimiento de competencia que facilita el afrontamiento eficaz en padres e hijos. Promover la participación de los padres como apoyo del niño, tener en cuenta la individualidad del niño en relación al nivel del funcionamiento cognitivo. Esto es importante, todos los padres deben potenciar, desarrollar, promover, reducir todas estas situaciones en función de ese niño. Vemos entonces que hay aspectos a trabajar en la primera infancia, de todos los factores que hemos hablado definitivamente. Vamos a tocar algunas cosas elementales como los aspectos a trabajar en la primera infancia, 0 a 3 años. La angustia de separación que tienen los niños. Es importante que el niño disponga de varias figuras de apego para poder compensar ausencias temporales de algunos de ellos, por ejemplo, del papá, de la mamá, pero tiene la abuelita, pero tiene el tío, pero tiene la hermana. También pueden ayudarle a calmar y a sentir seguro disponer de objetos con los que él está acostumbrado en su casa, su juguete o libro preferido. Eso es importante para la angustia de separación. Para el sentimiento de autonomía y dependencia, facilitar que el niño realice actividades cotidianas por sí mismo, por ejemplo, comer, caminar, manipular objetos, el, el sentimiento de confianza básica hacia las personas. Los cuidadores han de ser siempre los mismos hasta donde se pueda. El niño debe estar acompañado de figuras de apego, de gente que le hable, de gente no que esté ahí con el celular permanente todo el día. No. Informarle del tratamiento con un lenguaje adecuado a su edad. Mi amor, te vamos a poner un liquidito que es para que se te quite el dolor y puedas salir corriendo prontamente para jugar en tu casa. Ese tipo de lenguaje sencillo. La estimulación psicomotora y sensorial es importante, bueno, que manipule objetos, que proporcione estímulos sensoriales, dejar que el niño exprese sentimientos a través de su cuerpo, esas habilidades cognitivas y sociales, intentar que establezca relaciones con los demás niños y cuidadores, realizar juegos relacionados con los conceptos básicos. Todas esas cosas las podemos hacer a nivel de hospital, pero siempre nos vamos a buscar un pretexto para no hacer la mayoría. En cuanto a los aspectos a trabajar en la infancia preescolar de 3 a 6 años, en esta etapa, basándose en la confianza y seguridad, el niño comienza a tomar iniciativas y a planificar actividades que le sirven para adaptarse a su entorno. Importante, fomentar la iniciativa del niño sin que perjudique a otro. Que el niño haga elecciones y tome decisiones sin que éstas afecten a los objetivos de otras personas. En cuanto a la angustia y a la separación, debe disponer de figuras de apego y evitar la sobreprotección de los padres. Verbalizar temores, su limitada comprensión sobre las perturbaciones corporales, sobre la enfermedad. Hay que también hablarle, además de manifestarle además de la manifestación de frecuentes negativas que le dificulta el cumplimiento de normas, permanecer en la cama, tomar medicina. Esto hay que trabajarlo en los niños preescolares porque ellos están acostumbrados al movimiento, a la exploración. En cuanto a los niños de 7 a 11 años, el principal objetivo evolutivo incluye el logro y las habilidades de trabajo, debe desarrollar habilidades sociales y académicas que lo hagan sentirse seguro de sí mismo. Si fracasa en el desarrollo de estas habilidades, probablemente tendrá sentimientos de inferioridad y es por eso que tenemos que darle todo el apoyo en ese sentido. En la ausencia de adaptación que implica aislamiento, rechazo, burlas,
se deben tomar medidas alternativas para que el niño consiga, dentro de lo posible, la amistad y la relación de sus iguales. eh, También la excesiva dependencia de los padres y temor a estar bajo el control de otras personas. Pierde el control de las habilidades del autocuidado. Se debe favorecer que el niño se sienta activo, independiente y puedan pensar un poquito que la enfermedad es algo relativo y que aún posee facultades intactas y que él puede hacer muchas cosas y lograrlas. Dificultad para establecer una imagen positiva de sí mismo, favorecido por el fracaso en la consolidación de habilidades, se puede sentir así. Es importante ayudar a desarrollar actividades de aprendizaje que le permitan continuar con alguna de sus tareas educativas, aunque esté dentro de un hospital. Se trata de evitar o disminuir el retraso escolar del niño, aliviar su ansiedad, su aburrimiento y favorecer su reincorporación escolar. Aquí es que yo digo que deben ir los maestros, las enfermeras, darle los cuadernitos, los papás. Miren, eso se hacía antes, ya ahora no lo hacemos. Y los aspectos de los 12 a 18 años, esta etapa es importante porque se debe enfrentar al conflicto de saber quién es o estar confuso sobre quién debe ser. Intenta formar una nueva identidad a partir de la consolidación, miedo a la pérdida de la integridad, su relación con las implicaciones y pronóstico de la enfermedad en el estado de salud, desarrollo de una maduración sexual que implique poder establecer una relación basada en el cuidado y el darse. Son aspectos que se deben atender en el adolescente, miedo de ser diferente de sus iguales. Los efectos de una enfermedad crónica o discapacidad aumentan la incapacidad del adolescente, la formación de vínculos con parejas del otro sexo, el logro de una imagen realista y positiva, miedo a la muerte. Resulta especialmente intenso en enfermedades fatales como el cáncer, degenerativas. Es importante. Las necesidades del adolescente son demasiado especiales y específicas para tratarle como un niño o un adulto. Por eso es importante tener una área específica para el adolescente. Y cuando un niño va a tener la experiencia de una enfermedad o de estar hospitalizado, es muy importante la preparación y la participación del padre, la madre o en su defecto de otro familiar. ¿Por qué? Porque es importante el cuidado de un hijo. Es una experiencia amenazante, por lo que no debe estar solo en manos de los profesionales, por más buenos que sean. Cuando el niño es muy pequeño, su madre padre es su principal fuente de seguridad y confianza. Se ha comprobado que si la madre, el padre, tiene influencias positivas en las reacciones de su hijo, puede resultar muy beneficioso, que forma parte del equipo que cuida al niño. Y la intervención con los padres, se trata de que los padres, en colaboración con los profesionales, consigan minimizar los efectos perjudiciales y potenciar los efectos beneficiosos de la experiencia de la hospitalización. Es muy importante el afrontamiento y la aceptación de la enfermedad del niño. Los padres deben estar informados, ya sea por el personal sanitario o por otras fuentes. Deben trabajar esa actitud los padres hacia el niño, y hay que orientar a los padres para evitar actitudes negativas delante de ellos, para que dejen al niño solo ante actividades lúdicas. Han de familiarizarse también con el entorno hospitalario y también familiarizar al niño. Eso es importante en la intervención con los padres. A la hora de tratar el concepto de muerte, los padres han de opinar sobre qué ideas creen que tienen sus hijos sobre la muerte. No deben evitar este tema. Es bueno integrar programas de apoyo. Para tratar el estrés es fundamental la comunicación con los padres. Es muy importante que reciban ese apoyo emocional y fomentar confianza en el hospital, en el personal sanitario, de enfermeras y de todos. En cuanto a la intervención en el entorno, los espacios deben ser ricos y variados a nivel sensorial, con elementos que estimulen la parte visual, auditiva, todos los sentidos. Deben incluir letreros y rótulos con normas e indicaciones que permitan a los sujetos orientarse sobre el camino que deben seguir para llegar a determinados lugares del hospital. Importante lo que yo les había presentado anteriormente con ese hospital de la mano. Promover interacciones sociales positivas entre los miembros. El entorno físico del centro debe ser lo más semejante posible a otros contextos infantiles, como ya los pudimos observar
en el niño hospitalizado. Entonces, jóvenes, definitivamente que hemos terminado el tema del impacto de la enfermedad en el niño y la familia. Es sumamente importante que ustedes lean, relean, analicen, saquen resumen, porque esto es parte de la vida cotidiana, es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestro trabajo con los niños. Todos los que van para pediatría deben conocer permanentemente ese impacto, esa familia, ese niño y el rol que nosotros jugamos. Entonces, hasta aquí yo los dejo. Deben estudiar muy bien todo esto. Esto es parte del examen que viene, igual que el niño hospitalizado, es parte de eso, deben estudiarlo muy bien. Recuerden que yo les hablé de los temas que venían en el examen. Así que entonces estaremos viéndonos mañana, Dios primero, en la clase. Esperemos que no haya mayores problemas de eh, llegada al centro. Yo escribí para que de pronto ustedes pudieran ver si qué medidas habían tomado, porque mañana hay una huelga de 24 horas, pero se me informó que debíamos esperar mañana y que el rector daría las indicaciones si había alguna situación. Así que con esto termino, jóvenes. Eh, Muchas gracias. Espero les haya llegado. Este es un tema hermoso, un poco largo, pero bien importante porque es la vida diaria de los niños, los padres, el personal de salud dentro de un área hospitalaria. Hasta luego y que estén muy bien.